Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. El síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica autoinmune con un amplio espectro de manifestaciones clínicas y autoanticuerpos. Los anticuerpos antinucleares son los más frecuentes, los anti-Ro los más específicos, y las crioglobulinas y la hipocomplementemia los principales marcadores de pronóstico. La principal característica histológica es la infiltración focal de glándulas exocrinas por linfocitos. El comportamiento clínico está dominado por síntomas secos acompañados de fatiga, dolor musculoesquelético y alteraciones sistémicas con un aumento del riesgo de linfomas. Aunque los pacientes con síndrome de Sjögren tienen un mayor gasto en salud, el tratamiento de la enfermedad no ha tenido cambios sustanciales en las últimas décadas. La metodología para el desarrollo de las guías EULAR se puede encontrar en el documento al que dirige el enlace en la descripción de este podcast. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Primero, los pacientes con síndrome de Sjögren deben tener un manejo multidisciplinario por personal con experiencia en la enfermedad. Segundo, la primera opción terapéutica para síntomas secos es el manejo tópico. No se ha demostrado, al momento, que ninguna intervención terapéutica revierte la disfunción glandular. Tercero, el tratamiento con medicamentos sistémicos inmunomoduladores o inmunosupresores se debe restringir solo a pacientes con enfermedad activa y luego de evaluar la gravedad del compromiso y su extensión. Se propone que el tratamiento se divida en dos fases, una de inducción de remisión y otra de mantenimiento. Desafortunadamente no se cuentan con datos o evidencia para sugerir el mejor tiempo o duración. Adicionalmente, se proponen las siguientes definiciones: enfermedad sistémica, como el compromiso de algún órgano o sistema incluido en el SDAI, puede ser fiebre, pérdida de peso, linfadenopatías, inflamación glandular, artritis, eritema multiforme, vasculitis, enfermedad pulmonar intersticial, compromiso renal, miopatía, compromiso del sistema nervioso central o periférico, o citopenias. Se define enfermedad activa como un puntaje SDAI igual o mayor a 1 en los desenlaces clínicos. Enfermedad grave sistémica como un puntaje de SDAI total mayor a 14. Y se considera respuesta terapéutica como una disminución del SDAI por al menos 3 puntos. Como cuarto punto de las recomendaciones, vamos con las recomendaciones específicas. Se debería evaluar la función de las glándulas salivares antes de iniciar manejo para sequedad oral. Esto debido a lo subjetivo que puede ser esta sensación para el paciente. Se debería realizar por medio de medición de flujo salivar total o por una gammagrafía salivar. El manejo de la xerostomía se divide según la gravedad. Disfunción leve, se puede utilizar estimulación glandular no farmacológica como dulces ácidos sin azúcar, xilitol o goma de masticar sin azúcar. En disfunción moderada se pueden utilizar agonistas muscarínicos como la pilocarpina o el cevimeline. En aquellos intolerantes o sin respuesta a los muscarínicos se puede considerar anetoltritionina o mucolíticos como la bromexina o la N-acetilcisteína. No se recomienda el uso de antimaláricos, glucocorticoides o inmunosupresores para el manejo de la sequedad oral. Se debe considerar la sustitución salivar como el método preferido en aquellos pacientes sin función glandular residual o disfunción grave, o que no pueden tener estimulación salivar farmacológica o no farmacológica. En la seroftalmia, el manejo de primera línea son las lágrimas artificiales y los ungüentos o geles oculares. En pacientes con sequedad ocular refractaria o grave, se debe adaptar el manejo según el daño corneal. Se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos o esteroides tópicos por corto tiempo. Se puede considerar ciclosporina tópica en aquellos con requerimientos de cursos repetidos de esteroides oftálmicos. Las gotas de suero autólogo solo deben considerarse en falla de las otras opciones. No se recomienda antimaláricos, inmunosupresores o rituximab para la sequedad ocular. En pacientes con fatiga o dolor, se deben descartar otras enfermedades concomitantes, como otras enfermedades autoinmunes, problemas endocrinos, depresión, malignidad, etc. En caso de duda, para diferenciar artralgia de artritis, se deberían utilizar imágenes y proponen el ultrasonido para separarlas. En artralgia, se puede dar manejo sintomático con acetaminofén o antiinflamatorios no esteroides en dosis antiinflamatoria por 7 a 10 días consecutivos. Se podría considerar hidroxicloroquina con pacientes con episodios frecuentes de artralgias. Se debe tener en cuenta que el estudio Joker, la tendencia a la mejoría se encontró solamente después de 24 semanas de tratamiento. No se recomiendan biológicos para el manejo de artralgias. Se debe realizar énfasis en el manejo no farmacológico del dolor y no se deben utilizar opioides. En dolor neuropático se puede utilizar gabapentin, pregabalina o amitriptilina teniendo en cuenta el potencial de aumentar los síntomas secos. Los inmunosupresores sistémicos se deben utilizar solamente en enfermedad sistémica activa, ajustados a la manifestación específica. En general, se debe considerar en la mayoría de los pacientes con al menos un dominio con actividad moderada o con un puntaje de SDAI mayor o igual a 5.
Se consideraría respuesta terapéutica una disminución de 3 o más puntos. No se puede olvidar que hay algunas manifestaciones sistémicas que el SDAI no captura, como el bloqueo cardíaco congénito asociado a RO, el fenómeno de Raynaud, hipertensión pulmonar primaria, pleuritis, pericarditis, disautonomía, cistitis intersticial y pérdida auditiva neurosensorial. Y estas manifestaciones requerirán manejo específico según cada situación. Los glucocorticoides se deberán utilizar en la menor dosis y por la menor cantidad de tiempo posible, dependiendo de cada situación. Se deben utilizar los inmunosupresores sintéticos, principalmente como ahorradores de esteroides, sin evidencia que apoye uno en especial. Aún no se pueden recomendar esquemas libres de glucocorticoides por falta de evidencia que demuestre su efectividad. Se deben utilizar terapias dirigidas contra las células B en pacientes con enfermedad grave o refractaria. De este grupo, el que más estudios tiene es el rituximab, usualmente en el régimen de 1 gramo en 2 dosis separadas por 15 días. Estudios no controlados han reportado tasas de respuesta entre un 60 a un 100% para manifestaciones sistémicas, principalmente las mediadas por crioglobulinas. Adicionalmente se ha reportado mejoría de manifestaciones extraglandulares y de manifestaciones musculoesqueléticas. Este parece también tener un efecto sobre la disminución de dosis de prednisolona y una disminución del puntaje SDAI. En cuanto al belimumab, este ha demostrado reducción del SDAI en al menos 4 puntos en el 40% de los tratados. Por el momento, solo se debería considerar como un rescate solo si falla el rituximab. Similar a como se utilizan en el lupus eritematoso sistémico, se propone un manejo secuencial sistémico según las manifestaciones. Como primera línea glucocorticoides, seguida de inmunosupresores sintéticos y como tercera línea el rituximab. El tratamiento del linfoma de células B se puede individualizar según el subtipo histológico y el estadio de la enfermedad. Por último, se debe tener en cuenta que a pesar de los grandes avances realizados en el entendimiento de la fisiopatología y en ciencias básicas en lo que respecta a la enfermedad, la evidencia en cuanto a estrategias terapéuticas está muy por detrás a lo que se tiene en artritis reumatoide, y aún no se cuenta con una verdadera modificación de la enfermedad. Adicionalmente, la clinimetría más utilizada, el SDAI, no diferencia en ocasiones daño establecido de actividad. En los próximos años se contará con abundante información de tratamientos basados en mecanismos diferentes a anti-CD20, según agrupaciones clínicas e incluso en fases pre-SICA, por ejemplo con detección de alteración glandular por ultrasonografía. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.